Hola, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a este curso de bloques regionales Norteamérica y a esta sección política exterior comparada, ¿no? En el caso de nosotros, si recuerdan, la semana pasada vimos ya el caso de la política exterior de Canadá y el caso que vamos a ver el día de hoy, que nos concierne el día de hoy, es el caso de la política exterior de los Estados Unidos de América, ¿no? De la cual pues hay una abundancia material en México debido a que es el tema, el objeto de investigación de muchos académicos acá en nuestro país, ¿no? Y se han establecido centros de investigación especializados en eso, como el CISAN, en la UNAM, el CESAN, acá en la Universidad de Guadalajara, pues que tocan temas de la relación bilateral, pero que también exploran temas de la política exterior, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta primero que la política exterior de los Estados Unidos de América puede ser abordada desde tres perspectivas, ¿no? Los niveles de análisis de Waltz, para aquellos que ya tomaron introducción a la CRI, seguramente lo debieron de haber visto, sino en su clase de teorías 1, en donde se propone Kenneth Waltz, uno de los teóricos más importantes de la CRI, establece precisamente una serie de parámetros, una división en torno a dónde se tienen que buscar las respuestas para explicar los fenómenos internacionales, que es el sistema o la estructura internacional, el Estado, esto quiere decir las características propias de la relación entre el Estado y la sociedad, y finalmente los individuos que serían los líderes políticos. En ese sentido, para explicar la política exterior de Estados Unidos existen también tres perspectivas, que es el contexto histórico y de poder global, la sociedad y política doméstica y el policy making, ¿no? Que serían las tres maneras en cómo se puede abordar, ¿no? Esta cuestión de la política exterior de los Estados Unidos de América. Otra forma es establecer algunos parámetros más generales sobre el proceso, ¿no? Que en ese sentido para la política exterior de Washington pues es un proceso complejo y un proceso político, ¿no? Un proceso complejo porque debido a los intereses que muestra los Estados Unidos de América, pues hay un sinfín de actores, de agencias, de secretarías involucradas, que aunque la Secretaría del Estado es la que tiene, digamos, la última palabra en ese sentido, pues va a haber intereses económicos, comerciales, medioambientales, etcétera, 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 lo que van a volver un poco brumoso el proceso de política exterior. Y proceso político por el peso que tienen agentes políticos dentro del propio gobierno y fuera del gobierno de los Estados Unidos de América, ¿no? El caso más paradigmático en ese sentido sería el lobby de Israel, por ejemplo, ¿no? Que en materia de política exterior, así como la National Rifle Association es el grupo de presión con mayor poder a nivel doméstico, el lobby de Israel es el grupo de poder con mayor poder a nivel externo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas consideraciones que creo que son importantes tomar en cuenta al analizar la política exterior de los Estados Unidos de América. La otra cuestión son, y sobre todo esta que se da ya en la investigación empírica histórica de la política exterior de Estados Unidos, son las dos grandes posturas que ha tenido Washington a través de su historia, desde su independencia hasta la actualidad, ¿no? Y que tiene que ver con el aislacionismo y el internacionalismo, ¿no? Una visión centrada más bien hacia lo doméstico, un poco como el MAGA de Donald Trump, que tenía que ver con digamos, esta falta de compromiso a nivel internacional, poniendo siempre énfasis en las necesidades del pueblo estadounidense por sobre la comunidad internacional, y la otra que tiene que ver con esta postura un poquito más agresiva que adoptaron los Estados Unidos de América, sobre todo y de manera más clara ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues a través de la imposición de una serie de valores políticos, económicos, morales, etcétera, 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 pues los Estados Unidos justificó el apoyo, por ejemplo, a grupos políticos que fueran afines a sus intereses en algunas partes del mundo, e incluso también planteó la intervención militar en algunas regiones con este propósito, ¿no? Entonces son estas dos visiones los principales ejes de la investigación empírica en materia de política exterior de los Estados Unidos de América, ¿no? En el tema del aislacionismo que dura hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque va a haber unos atisbos de esta postura, por ejemplo, en la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, que
impidió hasta cierto punto que los Estados Unidos de América se involucraran desde un comienzo con la Segunda Guerra Mundial, pues existe un mito, o se cree que es un mito, ¿no? El mito del aislacionismo americano, como le llaman algunos investigadores, ¿no? ¿De qué va este mito? Pues bueno, lo que propone es que en realidad nunca hubo una política exterior aislacionista, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues bueno, independencia de Panamá, por ejemplo, guerra de 1812, intervención en México, la anexión de Hawái, la guerra hispano-estadounidense, etcétera, 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 donde vemos una postura activa en materia de política internacional por parte de los Estados Unidos de América, ¿no? Por lo cual, pues algunos académicos apuntan a que este mito más bien sirve para, no para justificar, porque en realidad no se está justificando nada, pero ha servido para proyectar a los Estados Unidos de América, vaya, vamos a ponerlos en ese término, de una manera, benévola, ¿no? Esto quiere decir que los Estados Unidos nunca fue, como por el caso de Filipinas, Guam, etcétera, etcétera, un poder colonial, que sí fue un poder colonial, tenía colonias, todavía tiene estados libres asociados, es para tratar de matizar un poco la acción de los Estados Unidos de América, ¿no? En ese sentido, el aislacionismo y este mito que surge en torno a tiene ese mismo matiz, ¿no? Tratar de matizar un poco esta primera etapa de los Estados Unidos de América, imprimirle un sello característico, ¿no? Y además también sacudirse, por decirlo de alguna manera, estas etiquetas que se le imputan a las grandes potencias europeas, sobre todo durante el siglo XIX, ¿no? Que son potencias imperialistas, coloniales, etcétera, 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 algo que pues los Estados Unidos tiene algún tipo digamos, no se siente cómodo con este tipo de discurso, ¿no? Entonces, por eso se crea este concepto del aislacionismo estadounidense, ¿no? Existen otras perspectivas, por ejemplo, una perspectiva que aboga más por poner las coordenadas en las diferentes etapas que ha tenido la política exterior de Estados Unidos y que va desde el internacionalismo, el neutralismo, el unilateralismo, el aislacionismo, los alineamientos o digamos, las alianzas y el multilateralismo, ¿no? Y en cada uno de los periodos históricos, por ejemplo, que hemos visto nosotros, la política exterior de Estados Unidos va a tener cierto tipo de características, ¿no? En torno al desarrollo histórico, pues van las tres grandes narrativas que se van a implementar, que se pueden destacar desde la independencia hasta nuestra época, pues son tres visiones diferentes, ¿no? Una visión continental, una visión regional y una visión global, cada una con características particulares. La continental, que comienza precisamente después de la independencia y marca digamos, o delimita su zona de influencia natural en el continente americano con algunas de las propuestas de panamericanismo que implementan los Estados Unidos de América, suplementadas, por decirlo de alguna manera, con la doctrina Monroe, ¿no? Que, como saben, América para los americanos justificaba básicamente que Estados Unidos fuera el policía del continente americano, rechazando cualquier intervención de las potencias, europeas, ¿no? Y en ese sentido, pues la otra gran proyecto de política exterior, por lo menos de esta etapa, pues es el Destino Manifiesto, ¿no? Que tenía como principal objetivo ampliar el territorio de los Estados Unidos de América, darle una salida hacia el Pacífico con fines de protección, pero también como perspectivas de una política exterior de seguridad, por decirlo de alguna manera, en el Pacífico, y pues bueno, que va a justificar, por ejemplo, la guerra contra México y la adquisición a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo de Nuevo México y de California, ¿no? Entonces, bueno, ese es interesante, que hay que tener en cuenta, y pues bueno, la guerra regional va a estar marcada ya en el siglo XIX, ya casi mediados finales del siglo XIX, con una visión que va más allá de las propias fronteras continentales, ¿no? Y tiene que ver con la anexión, por ejemplo, de Hawái, la compra de Alaska, etcétera, 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 y finalmente con la guerra hispano-estadounidense, ¿no? Que le otorga
algunas colonias en el Pacífico y algunas colonias en Asia, ¿no? Como son las Filipinas, como va a ser Puerto Rico, Guam, etcétera, 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 ¿no? En el cual ya en la era regional, digamos que Estados Unidos comienza a proyectarse más a nivel internacional como una gran potencia, como una potencia en ascenso, ¿no? Y finalmente, ya para ir cerrando este breve paso, pues la época global, la era global que se inaugura, por decirlo de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial y que marca el principio del internacionalismo liberal como política exterior de los Estados Unidos de América, ¿no? La creación de las Naciones Unidas, del sistema Bretton Woods, esta idea del liberalismo incrustado que es tan comentada en economía política internacional, ¿no? Que es promover un sistema de libre comercio, pero siempre tomando en cuenta las prioridades de las economías domésticas que conforman ese sistema, ¿no? El estado de bienestar keynesiano, etcétera, 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 ¿no? Va a tener algunos periodos interesantes como la doctrina Reagan, por ejemplo, que después de la contención de la detente, perdón, que surge en los finales de los 70s, principios de los 80s, pues va a volver a meter a los Estados Unidos de América en una confrontación directa con Moscú, ¿no? Va a venir otro periodo, el periodo de George Bush padre, en donde pues, va a tratar de cimentar la posición de los Estados Unidos en Medio Oriente, periodos de Clinton, en donde, digamos, se retrae un poco en las cuestiones regionales, la cuestión de la crisis en México, el muro que comienza precisamente con Clinton, un muro fronterizo, algunas cuestiones de materia de política exterior más allá del continente, pues las guerras yugoslavas, ¿no? El bombardeo de la embajada china en Belgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, van a venir periodos disímiles hasta cierto punto a partir de los 2000, ¿no? Con George Bush hijo, que comienza una época unilateral en la política exterior de Estados Unidos de América, en donde la legitimidad en gran parte del mundo comienza a declinar mucho, comienza un declive en la legitimidad de los Estados Unidos de América derivado de este momento unilateral, por decirlo de alguna manera. Luego va a venir la presidencia de, de Obama, por ejemplo, en donde trata de recuperar la legitimidad sin replantearse la política exterior de Estados Unidos, una política exterior todavía un poquito agresiva, en Siria, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a venir el periodo de Donald Trump, que es un periodo de aislacionismo casi tradicional, donde Estados Unidos se desentiende de su papel como arquitecto del orden de post-Segunda Guerra Mundial. Y pues, estamos entrando ahorita se supone, digo, eso está a debate y habrá que ver cómo se desarrolla la presidencia de Joe Biden, en un periodo otra vez de internacionalismo liberal, ¿no? Con Biden que entró y justo cuando entra vuelve a bombardear Siria, se retracta o se pospone un segundo ataque, pero bueno, la cuestión de esta postura un tanto agresiva por parte de los Estados Unidos en aras de recobrar el poder que se perdió vis a vis, por ejemplo, China durante el periodo de Trump, pues habrá que esperar y habrá que ver cómo se dan los desarrollos durante el periodo de Joe Biden, para poder emitir un juicio justo y un juicio objetivo sobre la política exterior de los Estados Unidos de América.